Hola, bienvenidos al módulo de patología y diagnóstico oral. En esta oportunidad, nuevamente patologías infecciosas, específicamente aquellas patologías de origen bacteriano. Recordemos que las familias de las patologías infecciosas se dividen en virales, micóticas y bacterianas. En este caso, estaremos hablando específicamente de aquellas de origen bacteriano. Antes, algunos datos importantes. Una gota de saliva tiene más bacterias que la población mundial junta, es decir, una cantidad enorme. Se estiman que existen nada menos que 100 millones de bacterias por cada milímetro de saliva. O sea, una cantidad impresionante. Y se ha hecho un estudio de la relación que existe en un cuerpo humano, en la relación de células humanas con las bacterias, y la relación es 1 a 1,3. Es decir, hay mayor número de bacterias en nuestro cuerpo que las propias células humanas. Pero obviamente representan en volumen una cantidad menor porque las bacterias son células más chiquititas. Las bacterias pueden provocar muchas enfermedades, algunas simples, otras muy graves, y debemos hablar en primer término, antes de pasar a las patologías particulares propiamente tal, a las bacteremias. Las bacteremias que no siempre se toman en consideración. ¿Qué es una bacteremia? Es el ingreso a la sangre de las bacterias durante la manipulación de los tejidos orales, en el caso del odontólogo, pero puede ser por piel, en fin, por otras zonas. ¿Ok? Por ejemplo, el odontólogo o la atención dental, en el fondo, provoca 100% de bacteremia, es decir, ingreso de bacterias a la sangre durante una extracción dental, en el 100% de los casos, en el 70% de los trajes dentales, en el 55% de las extracciones de tercer molares, porque generalmente se extreman las medidas de higiene, y en un 20% de los tratamientos endodónticos. Y una vez en la sangre, una bacteria llega al corazón rápidamente en un minuto. Por lo tanto, la posibilidad de infección o de diseminación desde la boca hacia tejidos distantes es ultra rápido. Entonces, tenemos que tener siempre presente la posibilidad de que nosotros estamos generando bacterias. Ahora, en las enfermedades particulares, por bacterias en nuestra cavidad oral, lejos, la caries es la enfermedad bacteriana más común. Luego tenemos todo el conjunto de enfermedades periodontales, gingivitis, enfermedad periodontal, gingivitis ulceronecrotizante, en fin. También las pericoronaritis en los terceros molares semi-incluidos, infecciones endodónticas y ahora actualmente las periimplantitis, llamadas mucositis periimplantaria cuando afecta al tejido blando y periimplantitis cuando afecta al tejido duro. Pero a nosotros nos interesa ahora las infecciones bacterianas en las mucosas. Y como grupo son patologías bastante menos frecuentes, que es la caries y la enfermedad periodontal. Ahora, dentro del grupo, las más frecuentes son amigdalitis y faringitis, sinusitis, que si bien están en áreas no propiamente en la cavidad oral, pero están inmediatamente contiguas, por lo tanto tenemos que reconocerlas. El impétigo también no da en la cavidad oral, pero sí da en la cara, en las zonas periorales, perinasales, muy cerca en nuestro territorio. Y particularmente las dos patologías que sí dan de origen bacteriano, que sí dan manifestaciones en la mucosa oral, finalmente son la sífilis y la tuberculosis. Hay otro listado de enfermedades bacterianas, pero que obviamente son mucho más raras. Lepra, difteria, gonorrea, que podría ser eh, una enfermedad de transmisión sexual más o menos corriente, pero las otras son bastante extrañas. Bien, empecemos en forma particular. El impétigo. Recordemos, no va a haber impétigo en la cavidad oral,
pero sí en la zona externa a la boca, en la zona externa a las narices. Por lo tanto, vamos a estar trabajando y conviviendo con el impétigo constantemente. Esta es una fotografía de las lesiones básicas, cómo se ve la manifestación clínica, y en una foto de un niño que particularmente son el grupo de mayor riesgo. Es una infección cutánea por bacterias, especialmente Staphylococcus aureus o Streptococcus. Se da en niños, es lo más común. ¿Se da en adultos? Claro que sí, pero la población con mayor frecuencia es en niños. Da en cualquier parte del cuerpo, aun cuando la cara es uno de los lugares más frecuentes. Y presenta una evolución de lesiones básicas bastante rica, muy nutrida. Puede comenzar con un eritema, pasar a una vesícula, a una ampolla, a una bula, después esto se rompe, pasa a úlcera, pueden volver a aparecer ampollas o vesículas. Podemos tener pústulas también, es variable. Finalmente empiezan a aparecer las costras y a través de esta la propagación, porque a este nivel comienza a haber un síntoma que es la picazón, mucha picazón, lo que hace que las personas se rasquen y eso propaguen y diseminen la infección en la piel. ¿Cómo ocurre la infección? Bueno, el estafilococo principalmente y las otras bacterias tienen una toxina que se llama exfoliatina. Esto lo que hace es alterar los sitios de unión, los sistemas de unión de las células epiteliales. Por lo tanto, va a disminuir esta cohesión, esta unión férrea que hay entre los queratinocitos, se van a desprender, se van a separar y esto va a generar soluciones de continuidad. Esta esfolotina actúa directamente sobre la desmogleína, que es una proteína que está en los sistemas de unión, especialmente en los desmosomas. ¿Sí? Y esto va a generar, como les dije, soluciones de continuidad, formación de ampollas, ¿verdad? Y la diseminación de la enfermedad. Ahora, hay una clasificación en buloso y no buloso. En este caso, cerca de la piel es el no buloso el más común. Ahora, ¿qué vamos a ver en la clínica? Como dijimos, hay varias lesiones básicas, pero la que más se mantiene, la más característica, son las costras. Ese permanece por más tiempo. Y son costras de color café. También se le llaman melicéricas porque tienen este color de miel, ¿ya? En la cara. Se produce dolor, puede haber fiebre, compromiso general, eso va a depender del nivel de la infección y del sistema inmunológico del paciente, pero el signo más característico es la gran picazón. Puede haber o no linfoadenopatía asociada, es más frecuente en verano, en otoño, la piel normal se puede ver incluso normal o enferma y como dijimos, basta rascarse, basta que la piel sufra un desgarro con una rama, con arena, en fin, que se abra esta brecha en la piel que sabemos está bañada de estafilococo, ¿cierto? Siempre tenemos una cantidad de esta bacteria en la piel y por ahí entra y coloniza, ¿ok? Entonces tenemos estas costras que son bastante características, este color café, este color miel, y pueden estar precedidas o acompañadas de vesículas, ampollas o pústulas. En este caso vemos un paciente con solamente costras, pero pueden durante la evolución estar acompañadas. Luego la picazón, ¿cierto? Y la diseminación. Puede que la enfermedad haya comenzado acá, se fijan muy cerca de la boca o de la nariz, pero a medida que nos vamos rascando, vamos diseminando la infección. Fíjense aquí una costra y aquí dos, al parecer, vesículas pequeñitas que están en un estado de evolución. Acá también, fíjense, muy cerca de las áreas de la mucosa nasal y de la boca. Fíjense un dato. Cuando el impétigo está restringido a una pequeña área cercana a la boca, la posibilidad de diferenciar con un herpes recurrente
oral, labial, es muy difícil, porque son similarmente muy parecidas. Recuerden que el herpes tiene también su periodo de vesícula y después se ulcera y después se forma una costra, muy similar a lo que podría ocurrir con el impétigo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se previene? Bueno, una limpieza, uñas cortas, lavado de la ropa, cuando ya la persona está contagiada, no compartir los objetos, que los niños no vayan a clase, ¿cierto? Tener contacto cercano. Ahora, ¿cómo es el tratamiento? El tratamiento, como es una enfermedad bacteriana, se hace a través de antibacterianos, antibióticos. ¿Sí? Los antibióticos tópicos, según varias literaturas, esta es una revisión sistemática del 2017 que dice, los antibióticos tópicos eran tan efectivos como los antibióticos orales sistémicos. Entonces los podemos usar perfectamente. Generalmente se piensa que los antibióticos tópicos no tienen el mismo valor, por eso es necesario relevar este tipo de estudios. ¿Ya? ¿Qué antibióticos tópicos? La mupirocina o la bacitracina. Mupirocina o bacitracina. Esto aquí, nuevamente le insisto, yo no hago réclame en ninguna farmacia ni en ningún laboratorio. Yo siempre le hago réclame a los bioequivalentes y a las farmacias de barrio, pero esas no tienen información en internet. Por eso les coloco aquí el valor aproximado de una pasta, de un antibiótico en crema. ¿Sí? Hay más baratos, estoy dando solamente el primero que apareció en internet, ¿ya? Mupirocina al 2%. ¿Cómo actúa la mupirocina? Este es un antibiótico que es un análogo de una isoleucina. ¿Cómo influye esto? Se une a una enzima, ¿cierto? Y frena la síntesis de proteína. Generalmente los antibióticos que actúan a través de la inhibición de la síntesis de proteínas es por su unión a los ribosomas, a su unidad 30, a la su unidad 50. Pero en este caso se une a una enzima específica que participa en la síntesis de proteínas. ¿Ya? Es un mecanismo bastante especial, solo para que ustedes lo recuerden. ¿Ya? La otra es la bacitracina. Bacitracina, estos se venden bastante común en la farmacia con recetario. Ustedes tienen que dar la receta. ¿Ya? Y un poco cómo funcionan los antibióticos, se lo anticipé un poquito. Tienen varios mecanismos de acción. Nos interesa que ustedes recuerden lo más general de la farmacología, porque en patología, ¿cierto? No usamos turbina, no usamos micromotor, sí usamos los libros, nuestros conocimientos teóricos y mucho ocupamos el recetario, ¿cierto? Para antibióticos, para analgésicos, para antimicóticos, para corticoides, para ansiolíticos, ¿ok? Nosotros usamos mucho el recetario, por lo tanto, nos interesa de sobremanera que vuelvan a estudiar los principios básicos generales de cómo funcionan los fármacos. En este caso, los antibióticos, para que tengan un pequeño repaso, actúan inhibiendo la pared bacteriana, ese es uno de los mecanismos más utilizados por la amoxicilina, en general los betalactámicos, la cefalosporina, pero también tenemos otros, como actuar sobre la membrana celular, sobre la inhibición de la síntesis de proteínas a través de los ribosomas, como les decía, alteración de los ácidos nucleicos acá, como la quinolona, alteración del metabolismo energético y de ciertos metabolitos, como el ácido fólico, que va a actuar indirectamente sobre los de ácidos nucleicos. Entonces, un pequeño recordatorio, pero ustedes, el ideal es que busquen videos o libros o en YouTube, en fin, hay ahora varias formas de volver a repasar. Antibióticos. Y aquí tenemos, ya hablamos de los tópicos, pero también tenemos los antibióticos sistémicos y de ellos la cloxacilina, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está
incluido el estafilococo, que generan las enzimas beta-lactamasas, y la cloxacilina es resistente a ella. O también podrían ser la amoxicilina más el ácido clavulánico, que también actúa sobre las beta-lactamasas y podríamos tener una buena acción. Cefalosporinas y otros más, menos comunes. ¿Ya? Volvemos a insistir, la prevención a través puede ser, si ya ocupé los antibióticos, también puedo hacer el lavado diario antes del antibiótico. ¿Cómo lo hago? Con jamón de clorexidina, con povidona yodada. Yo lavo la zona, las costras, la zona ulcerativa, la humedezco, ¿cierto? Para que la costra se pueda desprender. Y una vez que sale la costrita, yo ahí aplico el antibiótico. Veamos ahora rápidamente amigdalitis y faringitis, que están un poco posterior de nuestra cavidad oral. Son patologías muy comunes, también el estreptococo, son más frecuentes por virus en el 85% y por bacterias solo un 15%, pero hay bacterias. Niños son más común, comienzo brusco y puede haber cambios sistémicos, aumento de temperatura, lejano, disfagia, en fin. Tenemos las imágenes, ¿cierto?, de zonas posteriores de nuestra cavidad oral, de faringe, de pilares amigdalianos, con eritema, con aumento de volumen, en fin, con zonas de pústulas. Perfecto. La sinusitis también es algo que está muy cercano y muy relacionado con la cavidad oral a través de las mucosas o de las piezas dentarias antrales. La sinusitis es una inflamación de la mucosa de los senos paranasales, ya sea maxilares, efenoidales, eh, frontales. Entonces, es una infección muy común, ¿cierto? Y que se puede ver por sistema inmunológico, por ejemplo, las alergias, ¿verdad? Infecciones virales de la vía aérea, pero también pueden ser a través de la comunicación buco-nasal. Tenemos la sinusitis aguda por un periodo de menos de 3 semanas o crónica cuando ya está por sobre los 3 meses. Entonces aquí tenemos la posibilidad de tener una infección, aparte de la inflamación de la mucosa sinusal, también puede haber una posterior infección. Y nosotros, por ejemplo, tenemos imagenología, donde podemos ver un seno maxilar perfectamente libre de contaminación, ¿cierto? Transparente, radiolúcido. Y acá tenemos un enfermo donde hay acumulación de material purulento o aumento de el grosor de la membrana sinusal. Perfecto. Entonces ya vimos impétigo, amigdalitis, faringitis y sinusitis que son enfermedades bacterianas muy relacionadas con el ontólogo, pero fuera de la boca. Pasemos a revisar ahora lo que dan patología en la mucosa oral directamente. Ellos, en primer lugar, la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad que ha tenido un pequeño aumento en los casos. Por ejemplo, en el año 2017, 2.740, en el año 2018, 2.940, va aumentando un poquitito. Bueno, no es para alarmar, pero va aumentando. Las regiones con mayor problemas son el extremo norte, la región 15 y la primera región, ¿cierto? Por su cercanía con países como Perú y Bolivia, que tienen altos índices de tuberculosis. En general en Chile tenemos muy bajos índices de enfermedad. ¿Por qué? Por la campaña de vacunación, en las campañas rutinarias, ¿cierto? En el plan de vacunación de todos los recién nacidos. ¿Ok? Nosotros aquí en la séptima región tenemos un nivel bastante decente. Estamos dentro de la media del país, bajo la media del país. ¿Quiénes se enferman más? eh, los adultos mayores y extranjeros, como pueden ver en este gráfico. ¿Ok? Miren, en el año 2013
2.500 casos. En el año 2017, 2.700 casos. En el año 2018, 2.940, aumentando, aumentando. En el caso de los niños, 2017, 40 niños. 2018, 76 niños. Entonces, no es para alarmarse, pero hay un aumento. Y estos son datos extraídos de la revista chilena de enfermería o la revista chilena de infecciones. Lo mismo. La tuberculosis, tenemos que saber algunos datos, es una de las enfermedades más comunes en el mundo, ¿cierto? Después de la caries, sabemos que la caries es la enfermedad ¿no? Infecciosa, ¿cierto? De transmisión más común. Un tercio de la población mundial está afectado por la tuberculosis. Un tercio de la población mundial. Ahora, no todos ellos tienen una enfermedad activa. Esto hay que diferenciar. Una persona puede ser portador, pero no enfermo. Es muy diferente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico encapsula al microorganismo y hace que la persona sea asintomática, que no genere complicaciones, que no sea infeccioso. ¿Ya? Cada año se suman 9 millones de infectados, con 2 millones de muertes. Y está, solo el 5 al 10% evoluciona hacia una enfermedad activa. Del tercio de la población mundial, solo un 5 o un 10%. ¿Ya? Y hay una infección primaria, que es el primer lugar donde se coloniza y donde se produce la multiplicación, y una enfermedad, según esto generalmente es el pulmón, pero también podría ser la cavidad oral, y una secundaria, que es decir, desde el lugar primario puede viajar a otras zonas. Ojo, el reservorio de la enfermedad somos precisamente los humanos. Como dijimos, hay una enfermedad aguda o una enfermedad crónica producida por este bacilo, mucomacritis tuberculoso, que va a generar granulomas. Este es un tipo de inflamación crónica, ¿cierto? Donde hay un encapsulamiento de la bacteria y de la reacción inflamatoria crónica. Por lo tanto, puede pasar muchos años en nuestros pulmones o en el resto del cuerpo sin dar manifestación. Miren aquí, TBC, SIDA y la malaria son las enfermedades más importantes a nivel del mundo, ¿ok? Y que más están relacionadas con la TBC. 22 países tienen el 80% de los casos, eso es muy terrible. Y bueno, miren, aquí está Perú como uno de los países que tiene un alto índice de tuberculosis. Una vez adquirida y se ha ingresado al microorganismo, se vive con él para siempre, no se erradica del cuerpo. ¿Ya? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Se hace a través de la baciloscopía. Y esto se hace, y después un posterior cultivo. Esto se hace en todos los consultorios de manera muy regular. También puede haber una biopsia, una histopatología. ¿Cómo se hace la baciloscopía? El paciente tose para que salga una muestra de los pulmones, de los bronquios, y la bota en estas cajitas negras selladas que son muy comunes en los consultorios. Esto se hace habitualmente. Entonces el paciente tose y después deposita este esputo, no saliva, esputo, o sea, flema, de que viene de los bronquios, del pulmón, y después se hace el cultivo de este material. Hay otras técnicas, radiología, laboratorio, la prueba de tuberculina y otras cosas que sirven para el diagnóstico, pero la baciloscopía y la radiografía tórax son lo básico. Recordemos que el Día Mundial de la Tuberculosis es el 24 de marzo. ¿Por qué? Porque ese día, en 1882, Robert Koch, ¿cierto? Alemán, da cuenta de los descubrimientos que él hizo en forma independiente, y en ese tiempo se hacía no por un paper, no por internet, sino que se hacía por la presentación en la Sociedad de Ciencias, en este caso la Sociedad de Fisiología de Berlín.
¿ok? Ahí él presentaba sus hallazgos frente a una comisión. Y esta comisión debatía y veía si era verdad o no. Eso ocurrió el 24 de marzo de 1882. Recuerden aquí una famosa batalla entre Robert Koch y Louis Pasteur en Francia por quién tenía los mayores hallazgos y descubrimientos en cuanto a em, producción de enfermedades y por qué organismo. ¿Ya? Ellos fueron los pioneros más importantes. Ahora, el contagio es por este esputo, ¿cierto? Esta flema que viene de la garganta, de los bronquiolos, por gotitas suspendidas en el aire, por partículas de polvo, que ahora ustedes estamos tan en boga, esto tan en la contingencia por el COVID. ¿Ok? En los pulmones son el lugar de reservorio principal, el lugar de contacto de la enfermedad primaria, pero de ahí se traslada a cualquier parte del cuerpo y la boca no es la excepción. Se da en ciertas personas, adultos mayores o recién nacidos, los extremos de la edad, nutrición, insuficiencia, neoplasia, alcohol, diabetes, sida y varios tratamientos por corticoides que son personas de riesgo. La clínica general está dada por una tos, más de 15 días, sudoración excesiva y baja peso repentino y otros más. ¿Sí? Ahora, veamos la TBC oral. Lesiones orales son raras, generalmente derivan del pulmón, es decir, el pulmón es la zona primaria, la boca sería la región secundaria. ¿Cuál es la clínica? ¿Cuál es la lesión básica? Generalmente úlceras únicas en el 55% de los casos. La gran mayoría se presenta como úlcera. Otros pueden ser pequeños aumentos de volumen, otros fístulas y otros nódulos en mayor cantidad. ¿Ya? Úlcera entonces. ¿Qué tipo de úlcera? ¿O en qué lugares? Lengua, en primer lugar, labios, paladar. Pero obviamente pueden ser en cualquier lado. También puede haber un compromiso de nódulos linfáticos. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen en el labio que fue corroborada por una biopsia, donde tenemos esto que es una reacción granulomatosa. Es una inflamación crónica, donde se presentan estas células de Langhans. Ustedes todo esto lo saben, lo conocieron en segundo, en patología humana o patología general, ¿cierto? Esta célula, una célula gigante multinucleada, con características bastante particulares que tiene los nódulos en forma periférica, en su nódulo en forma de rueda de carreta. Este es un granuloma, el granuloma de Langhans, ¿cierto? Y aquí ya después de un tratamiento. Aquí tenemos la lesión típica, una úlcera crónica asintomática, es decir, una úlcera de larga data, pero que no da sintomatología, muy similar a lo que es el carcinoma espinocelular y la sífilis, como vamos a ver posteriormente. Úlcera superficial asintomática de larga evolución. Las siglas UCA, úlcera crónica asintomática. ¿Ok? Bien circunscrita, también crateriforme, con los bordes más duritos. Aquí también imágenes de úlceras crónicas. Aquí hubo una confirmación de radiografía de tórax y de histopatología. Ahí están las células de Langhans, unas células gigantes multinucleadas. ¿Ok? También en el interior de la boca, nuevamente la lengua, úlceras crónicas, y aquí también en las encías. También manifestaciones en las encías. Y un niño. Bien, en nuestro caso está la vacunación, en nuestro caso me refiero a Chile, nuestra vacunación de BCG, y se llama así porque es una bacteria viva atenuada, llamada Bacillus calmette-guerin, ¿cierto? BCG. Es una cepa atenuada de la Mycobacterium bovis, no tuberculosis, pero que da una reacción exactamente igual. ¿Ok? ¿En quiénes se aplican? Bueno, en los niños menores en la campaña de vacunación.
Otra forma del diagnóstico, aparte de la baciloscopía, es la prueba de tuberculina, que permite medir la reacción alérgica a una persona a la infección por tuberculina. Esto es una partícula, ¿cierto?, atenuada de la bacteria. ¿Cómo se hace? Se aplica una inyección en la piel del antebrazo, lo cual va a generar una respuesta, generalmente una pequeña eritematosa y un aumento de volumen. Ahí está, un pequeño aumento de volumen. Pero que después de un periodo, si la persona ha estado expuesto a la enfermedad o a la eh, vacuna, va a generar una respuesta. ¿Por qué? Porque ya tiene la inmunología ya instaurada en su cuerpo. Entonces, dependiendo del nivel de respuesta ante esta tuberculina, a esta inyección, a esta proteína atenuada que estamos colocando en el organismo, dependiendo del nivel de respuesta, nosotros vamos a poder interpretar si el paciente está enfermo o no. La lectura, se hace la inyección y el resultado se da 2 o 3 días después. Hay que esperar que el cuerpo reaccione. Ahora, ¿cómo reacciona? Por ejemplo, si el halo, ¿cierto? O este aumento de volumen, ese pequeño aumento de volumen, es pequeñito, de hasta 4 milímetros, la persona quiere decir que no tiene la infección, no tiene problemas con la vacuna, no hay reacción. Es un negativo. Si es de 5 a 9 milímetros, podría ser porque ya está infectado o porque haya tenido una reacción cruzada, por ejemplo, en los vacunados por la BCG. De 10 a 14 milímetros hay reactores francos, también puede ser paciente infectado y también a pacientes con vacuna, y con mayores de 15 milímetros ya efectivamente está enfermo con TBC. En estos anteriores se hacen pruebas complementarias y en esto ya tenemos la certeza de que tiene TBC. Otra puede ser la radiografía de tórax. ¿Ok? Y luego, obviamente, después de estar confirmado, se hace un tratamiento con el complejo de antibióticos, de 4 antibióticos que se usan en forma sinérgica, ¿cierto? Al igual que en el VIH se ocupan 3 fármacos, aquí en la diabetes, en la hipertensión, perdón, en la tuberculosis se usan 4 fármacos. Bien, ya dijimos que hay una gran relación entre la TBC y el SIDA que se potencian y se producen mayores contagios. Una diapo de Perú para que ustedes sepan qué pasa en ese país y por qué tenemos tantos contactos a nivel del extremo norte del país. Perfecto. Veamos sífilis. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual y como tal es conocida por hace largo tiempo, ¿cierto? Su agente causal es una bacteria, un tipo de espiroqueta, es decir, una bacteria con una forma así muy caprichosa, básicamente el treponema pálido, específicamente el treponema pálido. Tiene varias etapas la enfermedad. La evolución lógica sin tratamiento es que un paciente comience por la etapa primaria, con el chancro sifilítico. Con tratamiento o sin tratamiento, el paciente va a pasar este periodo de infección primaria, va a tener un periodo de latencia en que al parecer los signos se atenúan, como que la enfermedad pasa, y después de un tiempo, que pueden ser meses o años, aparece la sífilis secundaria, donde aparece la placa sifilítica como la lesión más típica. Nuevamente, con tratamiento, sin tratamiento, el paciente va a pasar su enfermedad, va a tener nuevamente un periodo de latencia hasta llegar a la etapa terciaria, que lejos, en la más grave, hay un compromiso sistémico y la probable muerte del paciente. Entonces, también tenemos que conocer
la etapa de latencia, aparte de estas tres, la etapa de latencia, y tenemos que conocer la sífilis congénita, que es aquella transmisión de madre a hijo. Aquí tenemos el chancro, o sea, la úlcera primaria, que como dijimos, es una úlcera crónica asintomática, parecida a la TBC, parecida a la carcinoma espinocelular. ¿Sí? Úlcera crónica asintomática. Y aquí está una histología con tinciones especiales. La hematoxilina, eosina común y corriente no nos sirve para estudiar el treponema pálido, no lo tiñe. Aquí tenemos el labio y en lengua. ¿Sí? La sífilis primaria se va a dar lugar en los lugares de contaminación. Por lo tanto, los genitales y la boca, por el contacto orogenital, va a ser otro sitio de infección primaria. Y aquí tenemos el chancro, en el labio o en la lengua, que es el lugar más común. ¿Ok? Aquí tenemos este chancro, úlcera crónica, no dolorosa, ¿cierto? Generalmente, aun cuando pueden haber pacientes en algunos casos que también presenten dolor, pero lo normal es que sea asintomática y con estos bordes que han crecido. Yo si veo esto, lo primero que voy a pensar en un carcinoma, pero cuando no existen los factores de riesgo, debo pensar en TBC o en sífilis, ¿ok? Este paciente va a ser tratado con penicilina, ¿ok? Todavía la penicilina sigue siendo muy efectiva para el tratamiento de esta bacteria. ¿Por qué la penicilina? Porque va a actuar sobre la pared celular de esta bacteria. Al actuar sobre la pared celular, va a impedir que se produzca esta pared celular. Va a interferir con la normal función o ensamblaje de la pared celular, y esto va a hacer que la bacteria no tenga esta barrera de protección. Por lo tanto, va a entrar mucho líquido porque la membrana celular no es capaz de soportar el medio externo. Para eso tiene la pared celular. Por lo tanto, la bacteria, si no tiene pared celular, va a morir. Entonces, así actúa la penicilina. En este caso se usa la penicilina benzatina, porque la benzatina es un agregado al fármaco inicial, que el factor activo aquí es la penicilina. La benzatina me sirve para que una vez que yo lo inyecte en el tejido muscular del paciente, la benzatina hace que la penicilina se vaya eh, eh, pasando a la sangre, se produzca la absorción de manera lenta, progresiva, prolongada. Entonces, va a estar el paciente recibiendo el agente farmacológico durante un mes seguido. Y eso ya es suficiente para que el paciente se recupere. ¿Ya? El agente activo es la penicilina. La benzatina solo me sirve para prolongar y hacer que el paso desde el músculo hacia la sangre sea en forma paulatina durante un mes. Bien, pasamos a la segunda etapa, la sífilis secundaria, donde aparecen múltiples tipos de lesiones básicas. La más común es la placa, pero pueden haber costras, pueden haber cambios de coloración, en fin, pueden haber aumentos de volumen. Fijan, miren aquí estos cambios, estos aumentos de volumen. Sífilis secundaria, sífilis secundaria. Varios lugares de la boca, pero también pueden haber en las manos, en genitales, en fin. ¿Ok? Y pasamos a la sífilis terciaria, donde ya hay un compromiso sistémico en la piel, en la sangre, en el aparato respiratorio, o lo peor de todo, en el aparato cardiovascular, en el sistema cardiovascular y en el sistema nervioso central.
Entonces hay una contaminación sistémica. Y ya aparecen necrosis de los tejidos. En este caso, fíjense, necrosis del paladar, con comunicaciones bucosinusales. ¿Ya? Lo más terrible en esta etapa ya es el compromiso, como dijimos, del sistema nervioso central, sistema cardiovascular, que puede llegar a la muerte del paciente. Entonces tenemos etapa primaria, en los lugares de contaminación inicial, que pueden ser los genitales en primer lugar y la boca en segundo lugar. Sífilis secundaria y sífilis terciaria, ya es su etapa más grave. Recordemos la sífilis congénita, de madre a hijo, y en nuestro se producen muchos trastornos en el niño, ¿cierto? Pero para nosotros nos interesa lo que ocurre con la dentición. Esta bacteria es un agente externo que va a afectar el desarrollo del diente, o sea, va a ser una alteración dentaria de tipo ambiental, provocada por un agente biológico, en este caso, bacteriano. ¿Qué va a generar? Va a generar alteración en la estructura del esmalte, va a generar hipoplasias y se caracterizan por alteración de la forma, principalmente de los incisivos que tienen estas formas, o aquí elevado, o esta invaginación. Se llaman los dientes en destornilladores, o en los molares, que se van a llamar molares en mora, o sea, dientecitos como más globosos, como si lo hubieran inflado. Entonces aquí tenemos un niño con dientes de Hutchinson de la sífilis, que afecta a los incisivos o los molares. Esta es una histopatología que se caracteriza por un aumento de las células plasmáticas en la mucosa oral. Perfecto. Otras patologías intraorales, bastante más raras, la lepra, también por un tipo de Mycobacterium, en este caso leprae, también lesiones orales, la escarlatina, también bacteriana, afecta la amígdala, lengua y lengua roja, la gonorrea, que podría ser una dentro de este grupo más raro, a lo mejor el más común, porque recordemos que dentro de la enfermedad de transmisión sexual en Chile, la sífilis y la gonorrea son una de las más comunes. Y dentro de las infecciones faciales tenemos la celulitis, ¿cierto? Que puede ser de origen bacteriano, los flegmones, de origen ontogénico, pero también tenemos celulitis por otras razones en la piel. Y la erisipela, también dermis superficial, por estáfilo o por estreptococo de diferentes tipos, beta hemolítico principalmente. Ya, esas son otras para que ustedes lo recuerden solamente. Perfecto. Llegamos al final. ¿Cuántos casos de TBC, ojo, se detectaron en el año 2018? ¿Cuántos casos? Y esto no me interesa por el número, sino que para que recuerden qué pasó en el 2017, qué pasó en el 2013. ¿Ya? ¿Cuál es la lesión básica más común de la TBC oral? ¿Cuál es la lesión? ¿Cuáles son sus características clínicas? ¿En qué lugar de la boca es más frecuente encontrarla? ¿En qué lugares? ¿Sí? Y por último, ¿cuántas etapas se conocen de la evolución de la sífilis? ¿Cuántas etapas? ¿Sí? Y para eso podríamos decir cuántas etapas, como un torpeo, digamos. ¿Cuántas etapas? Perfecto, mis queridas o queridos estudiantes. Con esto terminamos el video de enfermedades de mucosa oral, en esta ocasión particularmente las enfermedades bacterianas. Nos vemos en un próximo video.